El cielo está despejado, la visibilidad es buena. Y aún así, uno de los mejores instructores de vuelo de la Marina de los Estados Unidos transmite por radio que no reconoce dónde está el océano. Dice que el mar se ve distinto. Dice que sus brújulas fallan. Dice que no está seguro de dónde se encuentra. Es 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos Avenger despegan de la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida, para un ejercicio de navegación de rutina. Un vuelo que debía durar 2 horas. Ninguno de los 5 regresa jamás. Al mando va un teniente con cientos de horas de vuelo y experiencia de combate. No es un novato, no es un piloto perdido en su primer día, y sin embargo, en algún punto sobre el Atlántico, empieza a describir un mundo que no coincide con ningún mapa. Pero el enigma no termina ahí. Cuando la Marina lanza un hidroavión gigante para rescatarlos, ese avión también desaparece, con 13 hombres más a bordo. En total, 6 aviones y 27 hombres se esfuman del cielo en una sola tarde. ¿Cómo puede perderse un instructor experto en aguas que ha cruzado decenas de veces? ¿Cómo desaparece un avión de rescate mientras busca a los primeros? ¿Fueron simples coincidencias? ¿O hay algo que todavía no entendemos? Soy Atlas de Enigmas, y este es el misterio que le dio nombre al Triángulo de las Bermudas. Y seguramente tú, como la mayoría, crees que ya conoces la respuesta. Fuerzas extrañas, campos magnéticos, algo que se los tragó. Pero cuando abres el informe original de la Marina, te das cuenta de que te equivocas. Para entender lo que ocurre esa tarde, hay que situarse en el mundo de finales de 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Los cielos de Estados Unidos están llenos de aviones militares y de pilotos que aprenden a volar en misiones de entrenamiento constante. El Atlántico Occidental, entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico, es una de las zonas más transitadas del planeta. Miles de vuelos y travesías la cruzan cada año. Aquí conviene detenerse en un detalle que casi nadie menciona. En diciembre de 1945, el Triángulo de las Bermudas no existe. No como idea, no como nombre, no como leyenda. Nadie a bordo de esos aviones ha oído jamás esa expresión, porque no se inventará hasta casi 20 años después. Lo que ocurre ese día es, simplemente, la desaparición de un ejercicio de vuelo. La leyenda vendrá luego. Y esa distinción lo cambia todo, porque de este caso existen fuentes primarias que podemos consultar. Existe el informe oficial de investigación de la Marina de los Estados Unidos, un documento de cientos de páginas. Existen las transcripciones de las comunicaciones de radio conservadas. Existen los partes meteorológicos de esa noche. Frente a eso existen los libros y las revistas que décadas después contaron otra historia. 2 versiones del mismo día, y no dicen lo mismo. La pregunta entonces no es solo qué les pasó a esos hombres, es por qué la versión que casi todos conocemos se aleja tanto de lo que dicen los documentos. Es 5 de diciembre de 1945. Son poco más de las 2 de la tarde en la estación aeronaval de Fort Lauderdale, en la costa este de Florida. El día es soleado, con nubes dispersas y algo de viento en el mar abierto. En la pista esperan 5 bombarderos Grumman TDM Avenger. Son aviones robustos, diseñados para lanzar torpedos durante la guerra, con capacidad para 3 tripulantes cada uno. Ese día llevan a bordo 14 hombres en total. La misión se llama Problema de Navegación número 1. Es un ejercicio de rutina. El plan es sencillo: volar hacia el este, hacia unos bajíos llamados Hen and Chicken Shoals, practicar un bombardeo de prácticas, seguir hacia el norte y regresar a la base. Un triángulo de poco más de 2 horas sobre aguas que estos pilotos cruzan una y otra vez. Al mando va el teniente Charles Taylor, y aquí conviene desmontar la primera idea falsa. Taylor no es un aprendiz, es un instructor con más de 2.500 horas de vuelo y experiencia real de combate en el Pacífico. Los alumnos que lo acompañan tampoco son principiantes absolutos, son pilotos en fase avanzada de entrenamiento, la mayoría con cientos de horas cada uno. Esto no es un grupo de novatos perdidos, no es un viaje especialmente peligroso, es la clase de misión que se completa sin incidentes miles de veces al año. Los aviones están revisados, el tiempo es aceptable, todo indica una tarde normal, pero en algún punto de la ruta, después del ejercicio de bombardeo, la voz del teniente Taylor cambia por la radio, y empieza a describir algo que no encaja con ningún mapa. Son alrededor de las 3:40 de la tarde. Hasta ese momento todo ha ido según el plan, pero entonces la torre de control empieza a captar mensajes extraños. Llega la voz del teniente Taylor por radio.
No estoy seguro de mi posición. Poco después dice algo más inquietante. Cree que sus 2 brújulas han dejado de funcionar. Y afirma estar sobre los Cayos de Florida, al sur. El problema es que casi con seguridad no está allí. Los datos indican que el vuelo 19 se encuentra en realidad al este, sobre las Bahamas, en dirección contraria a lo que Taylor imagina. Y aquí ocurre la decisión que sedia el destino de los 14 hombres. Convencido de estar sobre los Cayos, Taylor ordena volar hacia el noreste pensando que así llegará a Florida. Pero si de verdad estaba sobre las Bahamas, cada minuto hacia el noreste lo aleja más de tierra y lo mete más adentro en el océano abierto. En tierra los operadores intentan que vire al oeste. Al oeste está la costa, al oeste está la salvación. Pero Taylor no vira. Está convencido de que conoce su posición. Y el tiempo empeora. Cae la noche. El mar, según los partes meteorológicos de esa noche, se vuelve embravecido, con olas altas y viento creciente. Los mensajes de radio se hacen cada vez más débiles. En uno de los últimos, se oye a Taylor decir a sus alumnos que, cuando el primer avión se quede con menos de 10 galones de combustible, amerizarán todos juntos. Después, el silencio. La versión oficial de la Marina es concreta: desorientación y un error de navegación en cadena, agravados por la noche y el mal tiempo. No hay nada sobrenatural en las transcripciones. Hay un hombre convencido de estar donde no está, tomando decisiones lógicas basadas en una posición equivocada. Pero cuando la Marina lanza aviones de rescate para encontrarlos, ocurre lo imposible. Uno de esos aviones, un enorme hidroavión Martin Mariner, con 13 hombres a bordo, despega hacia la zona. Y también desaparece. Empecemos por el avión de rescate, porque su desaparición parece la más inexplicable de todas. Pero no lo es. El Martin Mariner era un hidroavión enorme, y entre las tripulaciones tenía un apodo poco tranquilizador. Lo llamaban el tanque de gasolina volante. Acumulaba tantos vapores de combustible que una simple chispa podía convertirlo en una bola de fuego. Esa misma noche, un carguero que navegaba por la zona, el SS Gaines Mills, reporta haber visto una explosión en el aire y una mancha de combustible ardiendo sobre el mar, justo en la ruta que seguía el Mariner. El avión de rescate no fue tragado por ninguna fuerza misteriosa. Lo más probable es que estallara en pleno vuelo. Ahora bien, ¿cómo pasó todo esto de ser un accidente trágico a convertirse en la leyenda más famosa del mundo? La respuesta está en las décadas siguientes. Entre los años 50 y 70, la prensa, las revistas y una serie de libros empiezan a contar el caso del vuelo 19 de otra manera. Se le añaden detalles que no aparecen en ningún documento original. Se dice que los pilotos eran expertos que jamás podrían perderse, ocultando la confusión real de Taylor. Se inventa un clima idílico cuando los partes hablaban de mar embravecido. Se le atribuye a la tripulación una frase que se hizo célebre: el agua es verde, no blanca, sugiriendo algo antinatural en el mar. Esa frase no aparece en el informe de la Marina. El punto culminante llega en 1974, cuando el escritor Charles Perrich publica un bestseller titulado El Triángulo de las Bermudas. El libro vende millones de ejemplares y convierte una región del Atlántico en sinónimo de desapariciones sobrenaturales. El vuelo 19 se transforma en su caso estrella, pero un investigador decidió hacer algo que casi nadie había hecho: sentarse a comparar línea por línea el informe original de la Marina con lo que contaban esos libros, y descubrió que casi nada coincidía. Ese investigador se llama Larry Kuse. En los años 70, siendo bibliotecario de referencia, se cansó de que la gente le pidiera libros sobre el Triángulo de las Bermudas repletos de afirmaciones que nadie verificaba, así que hizo lo que nadie más se había molestado en hacer. Fue a buscar las fuentes originales de cada caso famoso: periódicos de la época, informes oficiales, partes meteorológicos, archivos de guardacostas, uno por uno. Su conclusión, publicada en 1975, fue demoledora. Muchos de los casos del Triángulo estaban exagerados, mal contados o directamente inventados. Barcos que supuestamente desaparecieron con buen tiempo se habían hundido en tormentas documentadas. Desapariciones que se decían misteriosas tenían causas conocidas, y algunos incidentes ni siquiera habían ocurrido dentro del Triángulo. Pero el dato más importante es también el menos llamativo. Cuando se consultan los registros de guardacostas y de las grandes aseguradoras marítimas, como Lloyd's de Londres, el resultado es claro. La zona del Triángulo no registra más desapariciones de las esperables.
Es una de las regiones con más tráfico marítimo y aéreo del mundo. Por ella pasan una cantidad enorme de barcos y aviones cada año. En proporción, se pierden tantos como en cualquier otra zona igual de transitada. Y la región tiene peligros reales que explican los accidentes sin recurrir a nada sobrenatural. La corriente del Golfo puede dispersar restos de un naufragio en cuestión de horas, borrando cualquier rastro. Las tormentas se forman de manera súbita y violenta, hay bajíos traicioneros, e incluso existe una peculiaridad de brújula. En ciertas zonas, el norte magnético y el norte geográfico se alinean, lo que confunde a navegantes poco atentos. Los números, en definitiva, no muestran nada extraordinario. Y sin embargo, aquí está la pregunta que de verdad importa. Si las estadísticas no revelan ningún misterio, ¿por qué la leyenda sigue tan viva casi 80 años después? Volvamos ahora al principio, al golpe con el que empezó esta historia. Un instructor experto que no reconocía el mar, un avión de rescate que se esfumó en la noche. Durante casi 80 años, esos dos hechos han sido la prueba de que algo inexplicable ocurrió sobre el Atlántico aquel 5 de diciembre. Pero examinados con las fuentes primarias, ambos tienen una explicación documentada. El instructor que no reconocía el mar era un hombre desorientado. Charles Taylor creía estar sobre los cayos de Florida cuando volaba sobre las Bahamas, con las brújulas fallando y la noche cerrándose. No describía un océano sobrenatural, describía un océano que no lograba ubicar en su mapa mental equivocado. Y el avión de rescate que se esfumó no fue tragado por nada. Lo más probable es que el volátil Martin Mariner explotara en el aire, tal como vio el carguero esa noche. Y aquí llega la revelación que lo reencuadra todo. La Marina de los Estados Unidos, en su informe original, atribuyó la pérdida del vuelo 19 a un error de navegación del teniente Taylor. Pero la familia de Taylor protestó, argumentando que no se podía culpar a un hombre desaparecido sin pruebas concluyentes de sus restos. Y la Marina, por respeto, cambió la causa oficial a dos palabras: causas desconocidas. No porque no supieran qué había pasado, sino porque no podían probarlo con los cuerpos y los aviones en el fondo del mar. Esas dos palabras, causas desconocidas, nacidas de un gesto de compasión burocrática, se convirtieron con el tiempo en la semilla de toda la leyenda. Los autores posteriores las leyeron como un misterio insondable, y así el verdadero enigma del vuelo 19 dejó de ser qué fuerza hizo desaparecer a esos hombres. El verdadero enigma es cómo un accidente trágico, doloroso y completamente explicable se transformó en la leyenda más famosa del planeta. Quizá la pregunta final no sea sobre los aviones, sino sobre nosotros, porque la historia real es más sobria, pero también más humana que cualquier teoría paranormal. 14 jóvenes y su instructor murieron en un accidente evitable, uno de esos errores en cadena que se cobran vidas. 13 hombres más murieron intentando rescatarlos. 27 personas reales, con nombres, familias y futuros, que se apagaron sobre un mar embravecido. Lo verificable, el fallo humano, la tormenta, el combustible agotándose en la oscuridad, resulta más triste y más real que cualquier fuerza sobrenatural. Y aún así, hay algo que legítimamente sigue abierto. Nunca se hallaron los restos de los 5 Avenger. Nunca se recuperaron los cuerpos de la mayoría de las tripulaciones. La posición exacta donde amerizaron y se hundieron sigue sin confirmarse hasta hoy. En 1991 se encontraron 5 Avenger en el fondo del mar frente a Florida, y por un momento se pensó que eran los del vuelo 19. No lo eran. Los números de serie no coincidían. El vuelo 19 sigue en algún lugar del Atlántico, sin encontrar. Ese es el hecho que la razón no ha podido cerrar. Tal vez por eso necesitamos el mito. Porque un cielo despejado que se traga a 5 aviones sin dejar rastro es, en cierto modo, más soportable que la idea de que un buen hombre se equivocó y 14 personas pagaron por ello. El misterio muchas veces no está en los hechos, está en cuánto nos cuesta aceptarlos. Así que la pregunta es para ti. Cuando conocemos la explicación real de algo, ¿por qué seguimos prefiriendo el misterio? Déjanoslo en los comentarios.